Hola, hoy nos sumergimos en unas páginas fascinantes, muy intensas del lobo estepario de Hermann Hesse. Eso es. Tenemos aquí varios fragmentos, ¿verdad? Partes del prólogo, el del sobrino de la casera de Harry Haller, Sí, el prólogo del editor. luego anotaciones del propio Haller y, claro, extractos de ese texto tan enigmático, el Tratado del Lobo Estepario. Exacto. Un material muy rico. La idea, pues, es explorar a fondo a este personaje, a Harry Haller, el autodenominado lobo estepario. ¿Mm? Queremos entender un poco sus contradicciones, esa mirada tan crítica que tiene sobre la sociedad y esa búsqueda de sentido, ¿no?, que se palpa en su angustia. Claro, Ver cómo se ve él y cómo lo ven los demás. exactamente. Y no solo quedarnos en la superficie de esa dualidad hombre-lobo, que es lo más famoso quizás, Mm. sino ver cómo el propio texto, sobre todo el tratado, bueno, pues la cuestiona, la complica mucho más. Ah, interesante. Analizaremos esa relación tan tensa con el mundo burgués, su aislamiento brutal y esa lucha interna que el editor, bueno, el sobrino, Sí. describe muy bien como un reflejo de la enfermedad del siglo mismo. Uf, qué fuerte. Sí, es una inmersión total en una conciencia, pues eso, fracturada, en conflicto constante. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos, si te parece, por esa mirada externa, la del editor. Sí. ¿Cómo nos lo presenta? Vale, a este inquilino tan peculiar que tuvo su tía. Pues mira, lo dibuja como un hombre de unos 50 años, culto, eso se nota enseguida, Sí. pero tremendamente solitario. Huraño, casi. Mm, Lo llama directamente un ser extraño, salvaje y sombrío. O sea, un lobo estepario. tal cual. Estuvo allí al creado, ¿cuánto? Unos 10 meses, creo recordar. Bastante encerrado en sí mismo. Y describe su aspecto físico de una forma curiosa, ¿no? Porque habla de un rostro lleno de espiritualidad, Sí, sí. rasgos delicados e inquietos. Dice que daba la impresión de ser alguien superior, con un talento extraordinario. Exacto. Pero a la vez, Pero claro, ahí está el pero. ahí está. El editor nota que está enfermo del espíritu, del ánimo o del carácter. Lo percibe desde el principio, Esa tensión ya en la apariencia. totalmente. Y esa primera impresión es clave, porque el editor siente una mezcla. Por un lado, rechazo casi instintivo, mm, pero por otro, reconoce que está ante alguien intelectualmente excepcional. Admira su objetividad, su sabiduría en temas del espíritu. Dice que es porque no tiene ambición, ¿no? Eso dice, que como no busca brillar ni tener razón, pues ve las cosas con más claridad. Pero lo que de verdad le choca es la mirada de Haller. Que tiene esa mirada. Pues una desesperanza profunda. No solo una crítica a su tiempo, sino a toda la humanidad, al sentido de la vida. Vaya. El editor llega a decir que esa mirada parecía gritar, mira, estos monos somos nosotros. Mira, así es el hombre. O sea, una condena brutal. Qué tremendo. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad hay un detalle que, bueno, que choca un poco. ¿Cuál? Que nada más llegar elogia el olor de la casa. Ah, sí, es verdad. Dice que huele a limpieza y orden, a una vida agradable y honrada. Curioso, ¿sí? Aunque él vive de forma caótica, parece que aprecia ese orden, esa pulcritud burguesa que él mismo no practica. El editor dice que no molestaba, pero que su presencia les inquietaba, a él y a su tía, muchísimo. Claro, y esa inquietud es muy significativa. No es que Hoyer sea un mal inquilino en lo práctico. No. Es que su mera existencia, su forma de estar en el mundo, digamos, pues cuestiona esa tranquilidad burguesa que la casa representa. Es como un elemento extraño que perturba el orden. Exacto. Su ser mismo es una perturbación silenciosa. Y esa perturbación, esa etiqueta del lobo estepario, nos lleva a cómo se ve él, porque no es solo una visión externa, No, claro. Él mismo la asume y la analiza. sobre todo en sus notas y a través de ese tratado del lobo estepario que le llega de forma misteriosa. Precisamente. El tratado arranca así, describiendo a Harry como un ser partido en dos, mitad hombre, mitad lobo. El hombre sería, pues, el mundo de las ideas, la cultura, la sensibilidad. La naturaleza sublimada así, y el lobo, pues lo contrario, instintos, fiereza, crueldad, lo salvaje. Y lo importante es que esas dos partes se odian, están en guerra constante dentro de él. Sí, eso es lo que él siente, o lo que cree sentir. Pero aquí viene lo genial del texto. A ver, Que el propio tratado, casi al momento, dice que esa visión es una simplificación muy grosera. Una caricatura, vamos. sí. Sí. Argumenta que nadie es tan simple,
Que Harry, como todos, no se compone de dos seres, sino de cientos, de millares. Ostras. Que la vida es una oscilación entre, incontables polos opuestos. Entonces, ¿la idea de ser uno es una ilusión? Es una quimera, dice el texto. Una ilusión útil para la mayoría, pero que ciertas personas, los genios, los artistas, los que llama esquizofrénicos, pues no pueden sostener. Ven su propia multiplicidad. ¿Y el tratado da alguna pista sobre por qué Hayer se ve así, tan dividido? Sí, aventura una hipótesis. Sugiere que tuvo una educación religiosa muy severa, de esas de quebrantar la voluntad. Uf. Y que eso no destruyó su personalidad, pero le enseñó a odiarse a sí mismo. Toda la crítica, el odio, lo dirige hacia adentro. ¿Y hacia afuera? Hacia afuera intenta amar al prójimo, cumplir un ideal ético, un esfuerzo brutal. Y el texto dice algo tremendo. Sin amor de la propia persona es también imposible el amor al prójimo. O sea, que odiarse a uno mismo aísla tanto como el egoísmo. Exacto. Y esa división tan simple de hombre o lobo le impide ver la riqueza real de su alma. Es como un jardinero que solo ve comestible o mala hierba. Ignorando todo lo demás. Claro, todo lo que en él es débil o cobarde pero no lobo, lo llama hombre. Y todo lo fuerte o apasionado que no encaja en su hombre idealizado, lo llama lobo. Se impone una visión muy pobre de sí mismo. Y esa visión interna, claro, se refleja en su relación con el exterior, sobre todo con lo burgués. Una relación llena de contradicciones. Totalmente ambivalente. Por un lado, desprecia al burgués, su conformismo, la superficialidad que ve en todo. Los cafés, la música comercial, los bares, las exposiciones. Los deportes de masas. Todo eso. Siente que sus propios placeres, esos momentos de éxtasis intelectual o artístico, son vistos como locura. Sí. Pero, y esta es la gran paradoja, siempre vive en verdaderas casas burguesas. Jaja, sí, es buenísimo. Le atrae ese olor a orden, a trementina y jabón, que contrasta con el caos de su habitación, colillas y botellas de vino entre libros. Es un contraste brutal. Y la escena de la araucaria. Se queda mirando un vestíbulo impecable, con la araucaria perfecta, casi como un templo del orden. Ese detalle es magnífico, ¿verdad? Encapsula la contradicción. Él mismo lo llama viejo sentimentalismo. Le recuerda a su madre, dice, a un hogar perdido. Exacto. Y ojo, insiste en que no hay ironía, que aunque no podría vivir así, respeta ese orden burgués. Es complejo. Mucho. El tratado lo analiza bien. Se siente fuera de lo burgués, pero vive de modo burgués en muchas cosas. Dinero en el banco, ayuda a parientes, viste con decencia. Está atado a ello en amor y odio. Y claro, esta tensión, este no encajar en ningún sitio, le lleva a una soledad tremenda. Abrumadora. El editor ya lo decía, que aunque tenía conocidos, se sentía radicalmente solo. El tratado lo dice de forma muy cruda. Buscó la independencia y la encontró. Pero esa independencia era una muerte. Uf, qué frase. Nadie entra en su mundo, nadie comparte su vida interior. Y esa soledad es el terreno perfecto para la idea del suicidio, ¿no? Sí, se convierte en una idea fija, una compañera constante. El tratado lo llama suicida típico. Que no es que se vaya a matar ya mismo. No necesariamente. Es alguien para quien la muerte voluntaria es como una salida de emergencia, siempre ahí. Una opción. Exacto. Y paradójicamente esa idea le da fuerza para aguantar. Es como saber que tienes la llave de una puerta de escape, aunque no la uses. Incluso se pone una fecha límite. Los 50 años. Ese día se permitiría usar esa salida. Sí, es una forma de manejar la angustia, supongo. Pero a la vez lucha contra ello. ¿En qué sentido? El tratado dice que los suicidas saben que es una salida vergonzante e ilegal, una trampa, que es más noble ser vencido por la vida. Además, confiesa tener miedo a la muerte física, al corte tajante y frío. Miedo primario, sí. Tiene opio para los dolores fuertes, pero sabe que no sirve para matarse. Ya lo intentó una vez. Y entonces decide que la próxima vez que necesite el opio se permitirá una muerte segura y positiva. Una bala, una navaja. Es una lucha terrible. El impulso de huir contra el instinto de vivir y esa conciencia moral que le frena. La fecha límite es un aplazamiento. Pero bueno, no todo es oscuridad. Empiezan a aparecer como rendijas de luz. Sí, momentos de alivio o incluso de sentido.
Cuenta un día especialmente gris que acaba saliendo y encuentra consuelo en cosas sencillas. A pesar de criticar los placeres superficiales. Exacto. Disfruta de un buen vino alsaciano, pan, hígado frito en una taberna cualquiera. Y también se aferra a cosas más profundas. La belleza de un ciprés en la montaña, una melodía de Mozart que recuerda, leer a sus poetas. Son como anclas, ¿no? Sí, como si algo dentro aún respondiera a llamadas de lejanos mundos superiores. Pequeñas luces. Y entonces llega el encuentro con el teatro mágico. Eso es. Caminando de noche, ve una inscripción luminosa en una tapia. Teatro mágico, entrada no para cualquiera. Y luego más frases. Solo para locos, la entrada cuesta la razón. Intenta entrar, pero la puerta está cerrada. Le deja muy inquieto. Normal. Y poco después, ¿qué pasa? Se cruza con un hombre anuncio. Sí, un tipo con un cartel colgado. Y este hombre le da un librillo. ¿Y qué librillo es? El Tratado del Lobo Estepario. El texto que parece explicarlo todo. Ahí está. Es un punto de inflexión. El editor, en el prólogo, da una visión interesante de esto, ¿no? Sugiere que las cosas raras que Haller cuenta después Las del teatro mágico, sí. no son solo imaginaciones, sino que reflejan un cambio real que él observó en Haller al final. Exacto. Dice que Haller cambió, que salía más, noches enteras, parecía más animado, rejuvenecido incluso, aunque con recaídas. Aunque con recaídas fuertes, sí. El editor ve las anotaciones como un intento de Haller de sobar, De vencer la gran enfermedad de la época exponiéndola. Un viaje al infierno personal para intentar superarlo. Y parte de ese cambio viene de las nuevas relaciones que hace. Armanda, María, Pablo el músico. Figuras clave. Le abren a mundos que él había despreciado. El baile, el jazz. Que odiaba el jazz al principio. Totalmente. Le abren a la sensualidad, al juego, a otras perspectivas. Las conversaciones sobre el retrato de Goethe o sobre el jazz con Pablo son muy reveladoras. Armanda le dice que le enseñará a bailar y a sonreír y él a ella a pensar. Es un intercambio vital. Y esas experiencias empiezan a romper su coraza, su autoimagen de lobo estepario. Empieza a verla como una quimera. Sí, se da cuenta de que había vivido como un especialista. Poesía, música, filosofía. Y todo lo demás lo metía en el saco del lobo. Reprimido. Y el teatro mágico al final es como el escenario donde todo eso se desmonta y se intenta reconstruir. Exacto. Le ofrece juegos para explorar sus múltiples yos, como un ajedrez con las figuras de sí mismo. Y en esas experiencias, sobre todo en el teatro o en sueños, aparece algo nuevo, el humor, la risa. Fundamental. El sueño con Goethe es genial. Goethe riéndose de su seriedad. Le dice que a los inmortales les gusta la broma, que la seriedad es por tomarse el tiempo demasiado en serio, que la eternidad es un instante, lo suficientemente largo para una broma. ¡Qué bueno! Y Mozart, en el teatro mágico, insiste en lo mismo, de forma más directa, casi gamberra. Se ríe de él. Se ríe de su solemnidad, de su patetismo, hasta de cuando apuñala simbólicamente a Armanda y Pablo. Jo. Le dice: aprende a tomarte en serio lo que lo merece, y ríete de lo demás. La risa de los inmortales, dice, es luz y claridad, lo que queda después de atravesar el sufrimiento. Y es curioso, porque el propio tratado ya apuntaba al humorismo como una posible salida mucho antes. Sí, como una forma de integrar las contradicciones, de hacer tolerable su relación con lo burgués. Reírse de sí mismo, sobre todo. Entonces, ¿cuál es el camino que se le propone? Si no es volver al lobo ni al niño. El camino es hacia adelante. El tratado lo dice claro. Cada vez más hacia la culpa, cada vez más hondamente dentro de la encarnación humana. O sea, no simplificar, sino complicar. Exacto. Aceptar más mundo, más contradicciones, más yos dentro de uno. Ensanchar el arma como hicieron los grandes sabios, Buda, hasta poder abarcar el todo. No huir de la complejidad humana, sino sumergirse en ella. Esa es la propuesta. Aprender a navegarla. Así que, al final, Harry Galer es más que un lobo estepario. Es un símbolo de una lucha, más amplia, ¿no? Yo creo que sí. La lucha del individuo complejo contra las simplificaciones. Del espíritu crítico contra la superficialidad. La búsqueda de integración en un mundo fragmentado. Y la obra sugiere que esa división interna, esa multiplicidad que le hace sufrir tanto, quizás sea más real que la ilusión de ser uno solo. Puede ser. Y que la salida no es negar partes de uno, ni huir hacia atrás, sino una aceptación más amplia. Quizá con humor, entendiendo que somos legión.
Abrazar el caos interior. ¿En lugar de luchar por un orden artificial? Sí. El editor, por cierto, cree que Haller no se suicidó, Sí, lo dice al final del prólogo. que sigue por ahí, subiendo escaleras, mirando araucarias, entre libros y tabernas, apurando su sufrimiento. Una imagen potente. Y nos deja pensando cuánto de esa fragmentación, de sentir que somos muchos a la vez, a veces en conflicto, resuena hoy. Muchísimo, yo creo. Cómo navegamos nuestra propia multiplicidad en un mundo que a menudo pide definiciones simples, etiquetas. Una coherencia a veces imposible. Exacto. Es una exploración, fascinante y perturbadora la que nos propone Hesse con Haller. Muy humana, al fin y al cabo.